Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Qué hermosa palabra nos regala hoy la liturgia de este domingo 19. En la primera lectura encontramos al profeta Elías huyendo del rey de Israel, que lo persigue, lo amenaza de muerte. El profeta llega hasta el monte Oreb, hasta la montaña. Allí se oculta en una cueva y el Señor le habla, le dice que se le manifestará. Y el profeta, tal vez un poco asustado, se da cuenta que el Señor no está en un gran huracán que se sucede en el momento. Tampoco está en un gran terremoto. No está en el fuego que cayó. Pero después del fuego, dice la palabra, vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva, porque allí estaba Dios. El profeta encuentra la manifestación de Dios en la calma y en el silencio, no en el ruido, no en el espectáculo, no en el caos. Muchas veces nosotros queremos y pretendemos encontrar a Dios donde no está. Tenemos que hacer silencio para encontrar a Dios. Y muy ligado a esta experiencia de Elías, encontramos a los discípulos en una barca en medio del lago, en medio del mar, con vientos contrarios. Una barca que simboliza a la comunidad. Una barca que ellos libremente decidieron alejar de tierra. Sin Jesús. Jesús les había dicho que se adelantaron un poco a la otra orilla. Y ellos pensaron que podían ir seguros sin Jesús. No contaron con los vientos contrarios como hoy nosotros no contábamos con los vientos contrarios, por ejemplo, del COVID-19.
se levanta una pandemia. Y como aquellos discípulos que en la barca estaban llenos de miedo, así muchos hombres y muchas mujeres hoy siguen llenos de miedo por estos vientos contrarios, por esta gran tormenta que se levanta y que parece hundir a la barca, que simboliza, como he dicho antes, a la comunidad, a la iglesia. Jesús, en medio de aquella tormenta, decide ir hacia donde están sus discípulos. Y los discípulos no lo reconocen porque están llenos de miedo. Creen que es un fantasma. Cuando está un poco más cerca, llenos de duda, lo reconoce. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, dice Pedro. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca y va caminando sobre el agua. El agua simboliza las dificultades, los problemas, el caos en el que estamos viviendo nosotros hoy. Simboliza hoy la pandemia. Y Pedro sale de la comunidad hacia Jesús, pero se hunde. Y el Señor, cuando oye el grito de Pedro, sálvame, acude a Pedro, lo sostiene, dice el Evangelio, lo sostiene, como el Señor hoy nos sostiene a nosotros. ¿Por qué has dudado? Queridos hermanos, nosotros podríamos estar por encima de los problemas, por encima del caos, por encima de las grandes dificultades que tiene la humanidad, si confiáramos en Jesús. El Señor sí nos sostiene. El Señor no nos deja hundir en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la pandemia. El Señor viene en nuestra ayuda. Es más, envía su Santo Espíritu para que venga en ayuda nuestra. Pero muchas veces dudamos. Como Pedro dudamos. Como Pedro nos hundimos. Como Pedro nos falta fe, confianza en el Señor. Yo creo que es hora, queridos hermanos, de entender, primero que todo debemos estar en comunión con los hermanos, en comunidad. Solo en comunidad podemos vencer las fuerzas del mal. Solo en comunidad podemos vencer el caos. Y solo confiando en Jesucristo, que viene a nosotros a pesar de los vientos contrarios, podemos tener en Él sostén, porque Él nos sostiene como sostuvo a Pedro. Señor, ven en nuestra ayuda, no nos dejes hundir y sé para nosotros el sostén en medio de nuestras dificultades. Que así sea.